vivís tranquilo, digo, tu familia es toda de Francia. Sí. Vivís bien, vivís tranquilo. Yo vivo bien, estoy en París, en un barrio, bueno, ahí, digamos, bueno, en el noreste de París, en un barrio que es tranquilo, que es lindo. Viajo por todos lados, sí, mi familia bien, yo tengo dos nenas que van, una va al colegio, la otra va al liceo, porque allá hace diferencia el colegio y el liceo después, y que están muy integradas, hacen música las dos como yo, hay un grupo de gente que conozco, viajo mucho, sí. Digo, ¿cómo...? ¿Y la relación a través de la música con la gente cambia al ser músico o se sigue marcada? Sí, cambia la relación, es privilegiada la relación con la música. La música te abre muchísimas puertas. Es una relación de privilegio que se establece, seguro. Es un lenguaje que borra un poco esto de la frontera, ¿viste? Ayuda a hacer desaparecer esa cosa. Vos sos diferente del mismo, vos venís de otro lugar y tu diferencia puede ser buena o mala, pero marca una distancia entre nosotros dos. Esa cosa se borra un poquito con la música. Y sobre todo que te permite relacionarte con un montón de gente, viajar mucho. A mí me permitió viajar mucho y viajar no como un turista, porque cuando vas a hacer un concierto a algún lugar, te recibe la gente del lugar, te muestra lo mejor que tienen, te integran. Claro. Y eso es algo que en tanto que turista tendrías que pasar un largo tiempo para o sea que sí, eso para mí ha sido... Y esto de los públicos son distintos. ¿Cómo lo ves vos que has actuado en conciertos en Argentina, en Estados Unidos, ahora en Europa? ¿Cómo son los públicos? Los públicos son distintos. A veces son más efusivos o menos efusivos. Eso no quiere decir que aprecien más o aprecien menos. Yo he estado haciendo conciertos, no sé, en Francia, en la región de los Alpes, la gente de la montaña es muy poco efusiva, muy poco... He visto gente profundamente emocionada, o después de hablar con ellos, ver que tuvieron una comprensión o una asimilación de lo que pasó enorme. Me ha pasado de tocar, no sé, en Italia, de tener un público muy... Sí, que después hablando ves que en realidad no escucharon mucho lo que pasó. Claro. O sea que eso varía, ¿no? En Estados Unidos es más difícil, todo es más un poco... gueto en Estados Unidos. Si uno hace música, haces tu música, digamos. O sea, para mí en Estados Unidos era más fácil hacer música si yo hacía música que representaba de dónde venía, entonces gente que va a escuchar eso. Claro. En Francia sos un poco más libre, podés inventar algo más. Es decir, esta es mi música, es rara, tiene elementos de acá, pero yo viví mucho en muchas partes y tengo elementos de todos lados y hago esto. Entonces te escucho con interés diciendo, a ver qué me propones. El público es distinto un poco en eso, está un poco menos o más condicionado, menos o más abierto según los lugares. Y hablando con un artista plástico el otro día me decía, la pintura vos tenés que, o te gusta o no te gusta, por ahí no tenés que entenderla. Claro. Bueno, ¿en la música pasa lo mismo? En la música pasa lo mismo. Pasa lo mismo y no, yo no pienso con más razón. De la pintura es muy difícil hablar. Es realmente una pura impresión. En la música siempre, por lo menos lo que se intenta decir, bueno, hay una especie de discurso detrás. Claro. Y se trata de reemplazar el discurso musical por un discurso, explicarlo o ver qué es lo que pasa. Nunca es preciso ni nunca es adecuado lo que uno pueda decir de la música, más la música se presenta sola, pero está más ligada al discurso para mí que a la plástica. ¿Sí? Hoy yo te preguntaba sobre cómo se ve la Argentina desde otro lugar del mundo. Digo, ¿y la música argentina, cómo la ves vos? ¿Cómo por ahí cómo la observan también? La música argentina les resulta de una riqueza enorme allá. Lo que más conocen es el tango, les fascina, porque el tango tiene un elemento que es muy nuestro, muy folclórico, tiene algo que es muy folclórico en el sentido que tiene un lenguaje, un fraseo, un montón de cosas que son muy enormemente de acá. Uno dice, hay que ser de acá para entenderlo. Al mismo tiempo, es una música que se creó un poco cruzada con una tradición
más académica, más clásica, músicos inmigrantes que venían. Es una música que es más susceptible de ser escrita e interpretada. Un buen músico clásico europeo puede tocar bien un tango, las cosas que están escritas, más o menos. Entonces eso hace que sea más fácil de entender, que vean que hay algo muy extranjero, porque hay un lenguaje muy folclórico, pero a la vez es accesible. Y les fascina y les gusta mucho, les parece algo muy fino, les parece algo muy elegante, les parece algo que tiene mucha clase. En ciudades como París, que son ciudades que tienen una cierta pretensión de elegancia, de refinamiento, funcionan muy bien. En los medios es un poco snob el tango, y funciona así, acá también, en algunos círculos. Y así que por ese lado entra bien. La música folclórica la descubren después y les resulta un mundo riquísimo. Es más compleja la música folclórica, vista desde afuera. Es más compleja, más difícil porque usa elementos que son mucho más extranjeros. Usa mezclas de ritmos, lo que nosotros llamamos polirritmia. Hay siempre dos ritmos que están al mismo tiempo peleándose, hay construcciones más, de tensiones, de cosas. Es mucho más difícil de acceder. O sea que cuando entran ahí descubren que es un mundo enorme y les gusta. Aparte descubren que la música argentina tiene algo que existe también en Francia, que es la idea de lo que ellos llaman chanson à texte, canción a texto. O sea, son músicas donde cuando hay canciones, cuando hay palabras, cuando hay poemas, letras, las letras están imbricadas en la música de una manera que es muy, muy especial. Lo vemos en el tango, lo vemos en cierta forma en el folclore, en la samba, por ejemplo, con una buena letra. La relación que hay entre la música y la letra es muy fina, es muy importante. Las letras son poemas, son poetas que la han escrito, no letristas. No es como una cumbia colombiana o como claro, que hay un estribillo que es más casi una excusa para acompañar la música. Ese es un fenómeno único en la música argentina. Existe también en la chanson francesa, en la canción francesa. Entonces ellos aprecian mucho y logran entrar ahí. ¿Sí? Hace unos días, si no me equivoco, se cumplieron 32, 33 años del complejo. Del 85. Así que 32. 32 años. Digo, ¿qué significa para vos el complejo cultural? Para mí el complejo cultural significó todo en algún momento. No, significó... para mí significó entender desde muy joven que el arte está ligado a la identidad y al tejido social, y que es una expresión de una cultura, de un pueblo, de la gente. Me sirvió a entender que no es un bien de consumo que uno recibe como espectador pasivo y que aprecia más o menos y que juega de la misma manera que comprarse una ropa, y que uno lo utiliza como un elemento de... Salimos a ver un concierto, pero es un evento social. Aprendí a sentir que era la manifestación de la gente, que la necesidad de expresarse de la gente, y que era un bien precioso, y que ayudaba a construir un nexo social que era importante para la identidad, para saber quiénes somos. Todas esas cosas aprendí yo con el complejo. O sea, lo aprendí no porque lo haya leído, sino porque lo vi. Entonces me marcó mucho, y hizo, por ejemplo, que yo tenga una relación con el arte que es mucho más directa y más cotidiana, y más casual, y más fresca, más espontánea. Me ayudó a no subir a un escenario teniendo lo que la música llama el track, que es el miedo, esa terrible, porque estoy acá, me estoy expuesto, me van a ver. Me ayudó a sentir que era un diálogo donde yo estaba contando mi vida, y que no era ni más, claro, que no es algo tan trascendente tampoco. Es eso, no es nada más que eso, es un momento de compartir. Uno compartiendo, yo acá ahora puedo decir una tontera cualquiera, no es grave. Es un momento, compartimos algo, es transitorio. ¿Y el hecho de que haya estado tu papá en estos inicios? Por eso, ahí sí, para mí fue eso que hizo que validara todo eso. O sea, yo tenía obviamente por mi padre un respeto enorme, y de alguna manera intelectualmente tenía un respeto enorme por él y por mi abuelo y por toda esa
línea de la familia que venía, para mí ya venía con una especie de legitimidad intelectual muy grande, o sea que indirectamente. Tan es así que yo necesitaba oponerme a eso para poder construirme muy fuertemente. Claro. Y bueno, esa construcción que se hacía en los diálogos de familia, en el hecho de almorzar juntos y hablar de esas cosas todos los días, hacía que todo eso fuera, legitimara lo que yo estaba viviendo. Claro. Y lo que significó el complejo y tu papá para la Madrid, ¿lo podés dimensionar? Yo no. A mí siempre me impresionó, me sorprendió que tuviera el nombre de mi padre puesto ahí, le daba una especie de dimensión de mármol o de prócer que si me impresiona, me toca, me da una especie de orgullo, y a la vez lo siento como algo medio extranjero. Siempre tuve la sensación de decir cómo los pueblos o cómo las comunidades necesitan un poco sacralizar algo o darle una especie de forma rígida, pero no sé, siempre hay una especie de ruptura entre la imagen que yo tengo de mi padre y esa imagen. Lo mismo que el nombre de mamá en el salón, yo lo miro y digo, bueno, ok. Bueno, qué orgullo que me da, pero qué raro que es. Yo para finalizar, mirá, venía eso. Te iba a decir, para terminar la nota, te digo un nombre y me decís qué se siente. Evelina Itala. Oh, es demasiado eso. No como mamá, si querés. No, es... y es... Y no puedo no verla como no digo que no puedo verla como mi madre, pero no puedo verla fuera de ese binomio que hacía con mi padre, donde él representaba un poco, si bien una cosa muy apasionada, todo, una especie de intelectualización de las cosas, y mi madre que era la visión, pero en ese contexto era la visión más espiritual, casi más mística de lo que es el arte. Para mí alguien significa talento, significa una relación muy intuitiva con las cosas. Siempre me llamó la atención su relación con el arte. Es tan intuitiva y tan directa que yo siento como que ella se olvidó de toda la relación técnica que hay también con el arte, ¿no? Para ella es tan directo esa relación con la cosa que es la visión pasional y espiritual del fenómeno artístico. Ese lado de la cosa, sin todo el otro lado que significa la construcción, la comprensión de lo que eso significa, de lo que significa en la cultura, de cómo se construye técnicamente. Todo eso es como es la dimensión que yo siento que ella no tiene, y es todo lo otro. No sé, algo así. Alfonso, gracias por recibirnos aquí en tu casa y bueno, muchas gracias por la nota. No, gracias a ustedes.